Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En esta revisión nos vamos a sumergir en un análisis profundo de las cefaleas trigémino-autonómicas, siempre con una base rigurosa, la Clasificación Internacional de Cefaleas en su tercera edición, la ICHD-3. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con los cimientos, o sea, la fisiopatología y cómo se clasifican. Después, vamos a desmenuzar cada entidad, la cefalea en racimos, que es la más conocida, luego las hemicráneas, esas que responden tan bien a la indometacina, y los síndromes SUNCT y SUNA, que son increíblemente breves. Al final, vamos a juntar todo en una síntesis práctica lista para aplicarse en la clínica. Bueno, empecemos por el principio. Para entender las cefaleas trigémino-autonómicas hay que partir de una idea central. Todas comparten un conjunto de características clínicas que las agrupan, que las hacen una familia. La definición de la ICHD-3 es muy clara. Las describe como un grupo de cefaleas primarias que se sostienen sobre dos pilares diagnósticos que no pueden faltar. 1. Un dolor de cabeza que es, sí o sí, unilateral. Y 2. Que es crucial, la aparición de síntomas autonómicos craneales parasimpáticos muy evidentes y siempre del mismo lado del dolor. Lo que une a todos estos síndromes es el mecanismo que tienen por debajo, algo que hemos podido ver gracias a la neuroimagen funcional. El motor fisiopatológico común es la activación del reflejo trigémino parasimpático. Es justo este reflejo el que desata esa combinación tan particular de dolor y síntomas autonómicos que vemos en los pacientes. Perfecto. Ahora sí, pasemos a la entidad más famosa de este grupo para empezar nuestro análisis por categorías, la cefalea en racimos. La cefalea en racimos es más que la más común de las TACs. Es, de hecho, el arquetipo. Vamos a ver con lupa sus criterios diagnósticos, que son, como veremos, bastante estrictos. Analicemos la tabla. Se necesitan, de entrada, al menos 5 ataques. El dolor es terrible, severo o insoportable, de un solo lado y con una duración muy bien definida, de 15 a 180 minutos. Pero el punto clave, la joya, está en el criterio C. Debe haber o síntomas autonómicos o, y esto es importantísimo, una sensación de inquietud o agitación. Esta dualidad es única de la cefalea en racimos. Y la frecuencia también nos da pistas. Puede ser desde un ataque cada 48 horas hasta 8 en un solo día. Estas perlas clínicas son oro puro para el diagnóstico. La edad de inicio, entre los 20 y 40 años, y los gatillos como el alcohol son datos clásicos. En la clínica, esa agitación es casi patognomónica. Y si nos vamos a la neuroimagen, ahí encontramos el porqué, la activación del hipotálamo posterior. Esto es fundamental, porque el hipotálamo es como nuestro reloj biológico, lo que explicaría esa periodicidad tan marcada de los racimos. Diferenciar entre la forma episódica y la crónica es básicamente una cuestión de tiempo. La episódica tiene estos periodos de actividad, los famosos racimos, que están separados por pausas de al menos 3 meses sin dolor. En la forma crónica, en cambio, esas pausas o no existen o duran menos de 3 meses, y esto se mantiene por más de un año. Muy bien, avancemos hacia las siguientes 2 TACs. Las vamos a agrupar porque comparten una característica que las define tanto en el tratamiento como en el diagnóstico. Esa respuesta tan espectacular a la indometacina. La hemicrania paroxística se caracteriza por ataques que son mucho más cortos y seguidos que en la cefalea en racimos. Estamos hablando de 2 a 30 minutos de duración, pero con una frecuencia de más de 5 ataques al día. Y ojo, aquí los síntomas autonómicos no son opcionales, son obligatorios. Y aquí está el punto de quiebre diagnóstico. La respuesta absoluta a la indometacina va más allá de ser un simple tratamiento. Es, en sí mismo, un criterio diagnóstico indispensable. Esto aplica tanto para la hemicrania paroxística como para la continua. Si no se obtiene esta respuesta, el diagnóstico simplemente no se puede sostener. Por otro lado, la hemicrania continua, como su nombre lo dice, es un dolor persistente, unilateral, que dura más de 3 meses. Sobre ese dolor de base aparecen picos de dolor más intenso. Y durante esos picos pueden surgir los síntomas autonómicos o la inquietud. Y una vez más, el criterio D es la respuesta total a la indometacina. Llegamos ahora a las TACs más breves de todas, los ataques de cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración. La palabra clave aquí es neuralgiforme, como una puñalada, una descarga eléctrica que los hace inconfundibles. Este es el nombre genérico para 2 entidades hermanas, el SUNCT y el SUNA. Sus diferencias pueden parecer pequeñas, pero son críticas para un diagnóstico correcto y, por supuesto, para el tratamiento.
Los criterios generales para este grupo, que por sus siglas en inglés se conoce como SUNHA, describen un dolor rapidísimo, de 1 a 600 segundos. La frecuencia es alta, mínimo 1 al día, pero no es raro ver cientos de ataques. La calidad del dolor es como de puñaladas, y siempre va acompañado de al menos un síntoma autonómico. ¿Y entonces cómo los diferenciamos? Aquí está la clave. SUNCT, por sus siglas, exige la presencia obligatoria y al mismo tiempo de dos cosas: inyección conjuntival y lagrimeo, los dos juntos. SUNA, en cambio, es más flexible. Basta con que haya uno de los dos o incluso ninguno, siempre y cuando aparezca otro síntoma autonómico. Esta es, de verdad, la pieza clave para el diagnóstico diferencial. Muy bien, ahora vamos a armar el rompecabezas. Vamos a integrar toda esta información en un esquema de trabajo que podamos usar directamente en la práctica clínica. Esta tabla es una herramienta potentísima. Nos permite ver las diferencias de un solo golpe. La duración del ataque es el primer gran filtro. Si hablamos de minutos a horas, pensamos en racimos. Si son solo minutos, en paroxística. Y si son segundos, en SUNCT-SUNA. Luego, la respuesta al tratamiento nos da el sello final: oxígeno o triptanos para el ataque agudo de racimos y, de forma casi diagnóstica, la respuesta total a la indometacina para las 2 hemicráneas. Si seguimos este algoritmo, el proceso se vuelve mucho más claro. El primer paso siempre es preguntar por la duración del ataque. Si dura segundos, la sospecha es SUNCT/SUNA. Si dura minutos, la duda está entre racimos y hemicrania paroxística, y las diferenciamos por la frecuencia y la prueba con indometacina. Y si el dolor no para, es continuo, entonces nos inclinamos por hemicrania continua, que también necesita la confirmación con indometacina. Para llevarnos a casa, resumamos los puntos más importantes. Primero, la duración y la frecuencia del ataque son los primeros y más potentes diferenciadores. Segundo, la prueba con indometacina no es solo un tratamiento, es una herramienta diagnóstica. Tercero, no hay que olvidar la inquietud como criterio para la cefalea en racimos, pesa tanto como los síntomas autonómicos. Y cuarto, la diferencia entre SUNCT y SUNA está en si la inyección conjuntival y el lagrimeo aparecen juntos. Y para cerrar, dejemos una pregunta en el aire, una que nos obliga a pensar más allá de las clasificaciones. Si todas comparten mecanismos, como esa activación del hipotálamo, y si clínicamente a veces se parecen tanto, ¿de verdad estamos hablando de enfermedades distintas, o más bien de diferentes manifestaciones de un mismo espectro? Es una idea que sin duda marcará el futuro de la investigación en este campo. Todo este análisis se ha basado, como mencionamos, en la tercera edición de la Clasificación Internacional de Trastornos de Cefalea, así como en literatura fundamental sobre la fisiopatología de estas condiciones. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.